Tras la llegada de Saturn a las costas de Egghead, Eiichiro Oda nos ha estado gritando a la cara, por activa y por pasiva, que ese sujeto sería una gran amenaza, pero ¿realmente deberíamos fiarnos de esto? A fin de cuentas, este manga no está exento de tener a varios vendehumo en su historia. ¿Terminará Saturn siendo uno más de ellos o de verdad estará a la altura de las expectativas que tenemos en él? Y más importante aún, en caso de que sea ultrapoderoso, ¿estaría esto realmente justificado? Descúbrelo ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debemos comentar sí o sí es lo que ya quedó demostrado en el último capítulo del manga, y eso es que Saturn sí que representa una amenaza real, o al menos a nivel táctico, puesto que se confirmó que los miembros del Gorosei sí que tienen el puesto más alto de la cadena de mando por la que se rigen los serafins y los pacifistas, pero me voy a explicar un poquito mejor porque puede que algunos estén un poquito perdidos con este tema. Resulta que estas creaciones de Vegapunk funcionan a través de las órdenes que se les den. Sin embargo, los personajes que pueden hacer esto están organizados en una especie de escalera, donde los que se encuentran en lo más alto pueden retirar las órdenes de los que están más abajo. Vegapunk nos explicó el orden hace no mucho, estando él y sus satélites en el segundo puesto más alto, y los miembros del Gorosei en la cima de la cadena de mando. Es decir, los viejos de Mary Joyce pueden retirar las órdenes de Vegapunk, y de hecho eso lo vimos cuando Saturn, justo al llegar a la isla, hace que se detengan los pacifistas, quedando así en una ventaja táctica, ya que estos eran los únicos que defendían el lugar de los Marines, y a la hora de estar bajo su mando, pueden complicar aún más la situación si se les ordena que se enfrenten a los sombreros de paja y a los Vegapunks, por lo que podríamos decir que al menos en esto Saturn no ha vendido humo. En todo caso, quien sí que lo vendió fue Vegapunk, o al menos su inteligencia, ya que fue bastante idiota al colocar a cualquiera por encima de él en la cadena de mando, más aún a los tipos que se oponen radicalmente a las investigaciones del siglo vacío que estaban realizando. Definitivamente la inteligencia de este viejo está dejando cada vez más que desear. Pero volviendo a Saturn, ahora que ya aclaramos esto, tocaría hablar de su poder, y es que al aparecer en medio de Egghead, este lo hizo en su forma híbrida, confirmándonos así que tiene una Zoan mitológica, ya que ningún animal normal tiene patas de araña con dibujos de patrones de fuego y cuernos. Aparte de que, bueno, literalmente apareció gracias a una especie de portal demoníaco que salió de la nada en el piso desprendiendo rayos y humo. Que yo sepa, no existe algún animal real capaz de hacer esa vaina, y si existe, espero no encontrármelo jamás en la vida. Es que ni tu suegra es un animal tan demoníaco como la forma híbrida de Saturn, o bueno, eso espero, si no, mal por ti. Pero volviendo al tema, sé que muchos están un tanto cansados de que nuevamente tengamos a una Zoan mitológica teniendo relevancia en la historia. A fin de cuentas, venimos de un arco en donde el villano principal tenía una, y ahora resulta que el protagonista también tiene una de ellas. Pero, gente, eso se debe a que este tipo de frutas son por mucho las más poderosas, puesto que las mismas tienen habilidades de paramecias, como podrían ser, no sé, generar algún elemento, o literalmente hacer portales demoníacos en el piso, y también los poderes propios de la Zoan, que son básicamente transformarse en un animal y obtener más capacidades físicas por ello. Incluso, si no mal recuerdo, hay una Zoan mitológica que puede emular la intangibilidad de las Logia, y esa es la de Marco, o al menos eso creo, pero si me equivoco, no te preocupes, que ya saldrá una más adelante que lo haga seguramente. Pero el punto es que actualmente estas son las más poderosas, y es normal que los personajes que empiecen a aparecer tengan altas posibilidades de tener una, ya que a fin de cuentas actualmente nos encontramos en la recta final de la historia. Es decir, si One Piece fuera un videojuego, estaríamos en los últimos niveles, y en estos los enemigos y los recursos que salen son los más potentes. Aparte, no estamos hablando de un enemigo random, estamos hablando de uno de los tipos que dominan el mundo. De entre todos los personajes de la obra, tanto él como sus compas son los que más fácil la tienen para conseguir este tipo de frutas, por lo que yo no creo que esto sea algo que empeore la historia, o que sea un guionazo, o que esté fuera de lugar, ya que si hay un momento para que empecemos a ver este tipo de frutas más frecuentemente, es ahora que la misma está encaminada a terminar, y esto me sirve para enganchar con el siguiente punto, el cual trata de si realmente es tan fuerte como nos podríamos imaginar. Y bueno, lo primero es que hay que entender que Saturn forma parte del grupo antagónico principal. Entendiendo que Imu es el verdadero líder, podría decirse que Saturn sería una especie de enemigo secundario pero ultra mamado. Ahora, eso no implica que sea, no sé, tan fuerte como Kaido por ejemplo, pero sí que le posicionaría como un personaje bastante poderoso. Y esto es más que nada porque estamos en un shonen de peleas, muchachos, y por ende la gran mayoría
mayoría de los enemigos tienen que tener un nivel de poder que les respalde la posición en la que se encuentran dentro de la historia. Además, por lo que estuve leyendo, tal parece que la fruta de Saturn está basada en un yokai, que son básicamente monstruos del folclore japonés, y según el bicho en el que esta se basa, es capaz de utilizar veneno y otro montón de cosas que harían que quienes lo enfrenten la tengan bastante complicada para hacerlo, debido a que sería sumamente incómodo luchar con él sin verse afectado por ese tipo de habilidades. Vamos, que sería más el tipo de enemigos que afecta a sus rivales con trampas y trucos, en lugar del enemigo al que estamos muy acostumbrados últimamente en One Piece, que solo golpea fuerte y ya está. Aparte, hay otro factor que ya de base nos da a entender que este sujeto sí que es bastante poderoso, y ese es el de su despertar. Por si no fuera poco que el tipo tiene una Zoan mitológica, ahora resulta que también está despierta. Y esto lo sabemos gracias a que una característica de su diseño es que este tiene ese halo de nubes con formas de llamas que rodean a los usuarios con frutas despiertas. Como ya se habrán dado cuenta, Luffy con su quinta marcha lo posee, pero es que también Rob Lucci y Kaku nos lo mostraron en su momento durante sus respectivos enfrentamientos en este mismo arco. Esto nos da a entender que Saturn como mínimo sabe controlar muy bien su fruta, puesto que para que un usuario de una Akuma no Mi logre despertarla, requiere de tener muchísimo control sobre la misma. No es casualidad que entre los pocos usuarios que logran hacer esto estén Katakuri y Doflamingo, dos tipos que si algo saben hacer es usar muy bien sus frutas. Pero bueno, creo que con esto he aclarado un poco más las expectativas que deberíamos hacernos con este tipo, puesto que en resumen, forma parte del grupo de seguidores del villano principal, tiene una Zoan mitológica despierta, y debido a los poderes de esta misma es probable que sea un luchador centrado más en el combate indirecto, es decir, el uso de venenos y esas vainas, que en un estilo de peleas más tradicional. Lo más probable es que no sea más fuerte que un Yonkou, pero sí que es bastante difícil que no represente una amenaza seria para cualquiera de los que están presentes en la isla. Ahora, eso no hace que esté todo perdido, y es que como todos sabrán, Luffy ya cayó debilitado debido a usar demasiado su quinta marcha contra Kizaru, y quitando a Zoro, que está ocupado con Rob Lucci, los únicos personajes fuertes que quedan en el bando de los Mugiwara son Sanji y Jinbe. A este último hay que descartarlo de momento porque se encuentra bastante lejos, ya que recordemos que este se mantuvo en Punk Records, es decir, en la parte superior de la isla, por lo que de momento el único personaje poderoso presente es Sanji. Y bueno, es bien sabido que entre muchos de los usos que Oda le da al cocinero está el de ser el que termina siendo papeado bien temprano por el villano principal. Esto ya sucedió en el arco de Punk Hazard con Vergo, y también en el de Dressrosa con Doflamingo. Todo esto con el fin de demostrarnos lo fuerte que eran esos villanos, y puede que este caso sea uno más de ellos, ya que literalmente Sanji lo tiene al frente, y justo hace falta que se nos demuestre qué tan fuerte es el viejo Saturno, por lo que si nos vamos a los reportes de clima de los siguientes capítulos, es muy probable que a Sanji le lluevan unas buenas papeadas para conseguir ese fin. No obstante, hay que tener en cuenta que este no es un arco que dependa de que el enemigo sea derrotado para que pueda cerrarse. Vamos, no es como Wano, donde debían derrotar a Kaido sí o sí. El arco de Egghead más bien tiene como objetivo escapar de dicho lugar salvando a Vegapunk, y para eso no hace falta que Saturn sea derrotado, sino más bien llevar a cabo un escape que les permita salir de ahí y perder a la flota en el camino. Y aquí es donde entra en juego un factor determinante que podría jugarle a favor a los Mugiwara, y ese es el de que Saturn, por muy fuerte que pueda llegar a ser, ya nos demostró que es un imbécil si de evitar que los enemigos escapen se trata, puesto que ya le vimos tomar esa misma forma que mostró hace poco en unos cuantos capítulos atrás, más específicamente en el que vimos como Sabo, un tipo que se encontraba sumamente mal herido, pudo escapársele a él y al resto de los miembros del Gorosei, que en teoría deberían ser tan poderosos como él. Y si en aquel momento no pudo evitar que Sabo y Wapol se escaparan luego de enterarse del secreto más importante que guardaban en Mary Joyce, que es la existencia de Imu, teniendo todo a su favor para evitarlo, puesto que estaban en superioridad numérica y literalmente en su propio castillo lleno de guardias, agentes y supongo que también caballeros sagrados, déjenme decirle que ahora que estamos en Egghead, donde no está junto al resto de sus amigotes, y que en lugar de eso hay varios factores que podrían jugar en su contra, como lo podría ser el robot que recientemente se despertó, me costaría creer que aquí podría llegar a lograr evitar que los Mugiwara se escapen, por lo que podríamos decir que la ineficiencia que demostró tener en Mary Joyce con el tema de Sabo es un factor que juega muy a favor del bando del conjunto protagónico en esta situación. Esto lo digo para que después no le estén sobrevalorando en ese sentido. Recordemos que estamos hablando de uno de los tipos que decidió no hacer absolutamente nada en contra del muchacho que se había comido la fruta legendaria que ellos mismos habían estado buscando durante cientos de años, por lo que, por muy poderoso que este pueda llegar a ser, no deja de ser un imbécil ineficiente que no hizo absolutamente nada para capturar al weón que andaba armando desorden llevando el mismo sombrero que Roger y Shanks, siendo este último quien lo portaba mientras les robó esa fruta que andaban buscando, y que tampoco hizo nada para evitar que el secreto más importante de Mary
Mary Joyce no saliera a la luz luego de que fuera descubierto por un tipo que estaba completamente malherido y guapol. Vamos, que hasta el propio Luffy lo derrotó antes de que llegaran a Drum. No puede ser que ese mismo weón se les haya escapado. Increíble. Con esto lo que les quiero decir es que no se extrañen si en Egghead todos escapan y nadie termina recibiendo mortadela, ya que este tipo viene siendo un vendehumo desde antes. Pero tampoco hay que cerrarnos y pensar que solamente por eso el tipo no hará nada ahora que entrará en acción, ya que es el momento perfecto para que Oda nos demuestre que más allá de toda esa ineficiencia que ha tenido, también existe un villano al cual deberíamos respetar, al menos más que a tu suegra, supongo. Pero en fin, esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Déjamelo en la caja de comentarios. Si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas los siguientes que suba. Por aquí te dejaré otros de mis análisis. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.